Buenos días, amigos de Objetiva Comunicación Creativa. Bienvenidos a este su espacio de información y análisis para usted, el ciudadano de la calle. Y hoy tenemos un tema muy importante que es el análisis del informe presidencial, el tercero constitucional. Lleva ya varios del presidente, pero este es el tercero que se rinde, como lo marca la Constitución, ante el Congreso de la Unión. Y para hacer este análisis tenemos, como siempre, a grandes politólogos. Tenemos a José Ramón González Chávez. Ustedes saben que él es abogado, consultor, politólogo, analista político, con mucha experiencia también en el servicio público. Y tenemos a Manuel Arturo Castro Medina. Él es abogado de la UNAM, con maestrías en el INAP y en el CIDE, también en el Instituto de Estudios de Política Exterior Matías Romero, más de 40 años en el servicio público. Y bueno, yo les pregunto a los dos. Buenos días, José Ramón. Buenos días, Manuel Arturo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Octavio? Gusto en saludarte y en invitarme a esta mesa. No, esta es tu casa, igual, Manuel Arturo. Igualmente. Y yo les preguntaría, ahora sí, como dice realmente la Constitución, ¿y qué estado guarda la Administración Pública Federal después de este tercer informe de gobierno? Mi querido maestro. Me reservo el comentario. Ay, sí, o voy mano. Bueno, adelante, mira, José Ramón. Mira, para empezar, y repito, es como en otras ocasiones lo he hecho, que lo que voy a decir es a título, obviamente personal, pero sobre todo como abogado y como politólogo. Yo no voy a hablar con las vísceras, sino voy a hablar con el cerebro a partir de estas dos disciplinas y de la administración pública que conozco, por supuesto. Y te voy a decir que, bueno, uno de los rasgos característicos, no solamente de este informe, sino de los dos anteriores, es el vacío de información. Es decir, un informe que no informa. En ese sentido, podría llamársele muy bien desinforme de gobierno, porque no hay ningún dato. Es decir, imagínate que ahora viene que la glosa del informe, pues, ¿qué van a desglosar? Si realmente los puntos que el presidente trató como puntos relevantes, e inclusive que los denominó logros históricos, pues no tienen ningún sustento y al contrario, tienen datos totalmente diversos y antagónicos, inclusive contrarios a lo que él mismo dijo, ¿no? Y bueno, pues no sé, yo creo que sería interesante desglosar cada uno de estos 6, 7 puntos relevantes desde mi punto de vista en lo personal y pues ofrecer otros, ahora sí que como dice el clásico, otros datos, pero que son datos basados en reportes oficiales de las mismas instancias públicas. Entonces, yo creo que por ahí podríamos empezar, ¿no? Porque diciendo, o en resumen de esta primera parte, que, bueno, realmente no fue un informe, realmente se desconoce por el público, a partir de ese informe, cuál es el estado, como tú bien señalas que dice la Constitución, el estado que guarda la nación en este momento en términos de gestión pública. Y no pasó de ser digamos, una síntesis de buenos propósitos que además, y lamentabilísimamente, simplemente se repiten, increíblemente, se repite lo que dijo en los dos informes anteriores, exactamente, casi con las mismas palabras. Entonces, hasta ahí yo podría dejar esta intervención introductoria. Arturo Castro, adelante. Muchas gracias. Fíjate que a mí me pareció que era un mensaje dirigido a sus huestes, a sus agremiados, a la comunidad morena, a la comunidad que desafortunadamente está ignorante de todo lo que sucede en el mundo. Efectivamente, él utilizó un discurso muy triunfalista en donde dice que todo está bien. Según esto, con él ya subió la economía, ya subió el trabajo, ya subió la seguridad pública, ya tenemos mejores comunicaciones, mejores intercomunicaciones carreteras, etcétera. Y la verdad es que es una falsedad. Yo siento que es una burla al Estado mexicano, en donde
el discurso está dirigido a sus agremiados y que desafortunadamente vemos con mucha tristeza que el pueblo de México sigue, como decía Porfirio Díaz, ignorante en la toma de decisiones nacionales y federales. Hace ratito les decía que en el ranking mundial de empresas de Forbes cayó 580% petróleos mexicanos, ¿no? Que es a donde más dinero se está inyectando, se está dejando de enviar dinero a niños con cáncer, a hospitales, a seguridad pública, se está invirtiendo en el ejército y desafortunadamente la gente de a pie cada día más pobre y los ricos cada día más ricos. José Ramón, uno de los balances históricos que hizo el presidente es que ahora tenemos más remesas, que hay más reservas internacionales en el Banco de México. ¿Esto se debe tomar como un logro del gobierno o son, como dicen los especialistas, por ejemplo, las remesas es una vergüenza para el gobierno mexicano, partir del supuesto de que millones de compatriotas tienen que irse a Estados Unidos a trabajar y mandar dinero para mantener a sus familias, cuando México no es capaz de crear fuentes de trabajo ni de dar empleo aquí en México a esos familiares que se quedan o darles algún programa social que les permita subsistir. En el caso de las inversiones de las reservas monetarias, pues igual creo que no son activos del gobierno federal. Sí, bueno, pues tienes toda la razón. Eso es una cuestión de sentido común, ¿verdad? No hay que ser especialista para entender que que las remesas pues vienen de personas que tuvieron que salir del país en muchos casos, no en todos, pero en sí la mayoría de los casos, pues por falta de oportunidades aquí en el país, ¿no? No, para nadie es fácil y y conozco muchos casos personales de gente que se ha ido a trabajar allá y que no está fácil, no la ven fácil. Primero por estar lejos de su país, de su familia, de sus amigos, de su cultura, pero también porque allá las circunstancias son muy adversas, ¿no? La discriminación, en fin, el costo de la vida que es muy alto, porque igual pueden ganar aquí desde el punto de vista de aquí, desde México, una buena cantidad de dinero, pero mucho de ese dinero pues, se va en pagar rentas, alimentación, etcétera, ¿no? Entonces, el hecho de que las remesas son el reflejo de un fracaso de la política laboral y económica en México, no es ningún triunfo. Para nadie, o sea, hay otros presidentes que también lo han hecho así, pero este en particular lo ha enfatizado como si fuera un gran logro del actual gobierno y es todo lo contrario. ¿Por qué aumentaron las remesas? Bueno, pues porque también en Estados Unidos pasó un fenómeno interesante de recuperación después de la pandemia, o después de lo más duro de la pandemia, lo que aquí no ha sucedido. Allá hubo una buena política, digamos, en términos de salud pública que permitió y de apoyo a las pequeñas y medianas empresas que aquí no se tuvo. Y eso produjo en Estados Unidos una recuperación económica que se refleja, obviamente, pues, en el aumento de las remesas, ¿no? Entonces, ese es un logro del gobierno norteamericano en todo caso, no sería un logro del gobierno mexicano. Y en cuanto a la inversión extranjera, ¿cuáles incentivos a la inversión extranjera? Si nada más te digo, tengo aquí un dato, la fuga de capitales en 2020 fue de 250,000 millones de pesos, que es 11 veces el gasto que se ha generado en el aeropuerto de Santa Lucía. O sea, son 11 aeropuertos de Santa Lucía lo que se ha perdido de inversión y que se ha ido ya a otro país por falta de credibilidad en las políticas públicas del gobierno federal. Y este año, nada más este año, al 31 de julio, ya la fuga de capitales es de 202,000 millones de pesos. Es decir, súmale las dos y tienes casi 500,000 millones de pesos que se han ido del país por falta de apoyo, por falta de incentivos y por falta de credibilidad. Entonces, esos son datos reales, ahí están, son consultables y no dejan lugar a dudas. Entonces, hablar públicamente desde la tribuna más alta del gobierno
de la República en un acto protocolario, ¿verdad? Constitucional, como es un informe presidencial, pues creo que me parece pues muy delicado, ¿no? Entonces, estas dos cosas que tú mencionas, pues son muy graves en cuanto a que, bueno, no solamente podrían ser verdades a medias, ojalá, que no es ningún consuelo, pero son verdaderas falsedades, ¿no? Con los datos oficiales del propio gobierno, independientemente de otras materias que también vamos a hablar posteriormente, como el caso del salario mínimo y otras, ¿no? Ok. Manuel Arturo, ¿sí es válido eso de tomen para que aprendan? Me parece una grosería a la clase política, porque desafortunadamente, como te acabo de decir, es una mentira absolutamente todo. Yo no quería dejar pasar el tema que tenemos con los hispanoamericanos, diciendo que para el año de 1960 está calculado que haya más o menos 60 millones de hispanoamericanos en Estados Unidos. Ahorita ya formamos parte de la primera minoría y que afortunadamente muchos de los sectores hispanoamericanos han estado llegando a los núcleos de poder, tanto a los congresos, a los mayors, a las gubernaturas, y que efectivamente, no obstante siendo una vergüenza que México esté expulsando a su mano de obra calificada, nosotros como buenos hispanos hemos estado trabajando incansablemente en mejorar las condiciones de vida de nuestras familias allá en los Estados Unidos. Yo tuve contacto con National Council of La Raza y vi cómo paso a pasito la comunidad hispánica ha ido ocupando lugares mejor pagados, mejor controlados, mejor desarrollo para sus nuevas generaciones. Y por cuanto hace eso de que tomen para que aprendan, pues me pareció verdaderamente una grosería tanto a la nación como a la clase política. Y sobre el Banco de México, eso de que también es un logro histórico que tenga mayores reservas el Banco de México, cuando creo que, bueno, es una acción propia de un organismo autónomo que una política pública del gobierno, ¿no? Pues Totalmente, sí, por favor. No, adelante, adelante. No, por favor, jefe. No, bueno, pues sí, efectivamente, otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Son situaciones que se presentan públicamente como logros cuando realmente, pues, son resultado de las acciones concretas y de las estrategias concretas de un organismo independiente o, bueno, un organismo autónomo como es el Banco de México, que además se rige por reglas de carácter global, ¿no? Entonces, bueno, esta actividad de la banca nacional, digamos, del Banco de México, pues es resultado de su propio esfuerzo, no es ni para bien ni para mal resultado de la política pública monetaria en el país, ¿no? Al contrario, pues ya ves ahí que hay, bueno, ha habido un incremento en los últimos 2 años de la deuda externa de México disfrazada de mil maneras, pero que pues, es una deuda que alcanza más de 15,000 millones de dólares, ¿no? Recientemente el Fondo Monetario Internacional acaba de prestar, esa es la palabra, aunque le pongan de mil formas, 12,000 millones de pesos, y eso es lo que él está, 12,000 más 13,000, más 3,000 son 15,000 y pico, y él habla de un repunte de las reservas exactamente, prácticamente por la misma cantidad que te estoy diciendo. Entonces, él realmente está sumando la deuda externa adquirida adicional, que además ya suma más del 50%, 51% del Producto Interno Bruto. Estamos llegando casi a los porcentajes de la final del régimen de Salinas, cuando el famoso error de diciembre, que llegó a 60%. Entonces, ahorita estamos en 52% y eso es gravísimo. Claro. Manuel Arturo, ¿peligra la autonomía del Banco de México ahora con eso de quererle quitar esas reservas internacionales para el pago de la deuda? Desafortunadamente sí, estamos viendo que este señor está metiendo sus tentáculos en todos los lugares, incluso tengo entendido que también por ahí viene ya el retiro de otro ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como todos sabemos, sacó al secretario de Hacienda y lo está ahorita postulando como el presidente del Banco de México. Entonces, desafortunadamente sí está en peligro
la autonomía, y no obstante toda la lucha que ha dado el propio Banco de México, tenemos niveles de inflación superiores al 4%, donde ya en algunos momentos habíamos controlado esa inflación en menos del 2%. Entonces, ahorita, si tú vas a un centro comercial, que es donde nuestras esposas y donde nuestras madres se percatan, cada día les cuesta más trabajo hacer la despensa de la casa, ¿no? Ahí es donde vemos efectivamente la realpolitik económica, ¿no? José Ramón, ¿qué nos depara? Ya vimos que el informe, bueno, fue hasta muy breve, una hora escasa, y pues los logros que ya ustedes aquí han enunciado que no son tales. ¿Qué nos depara para el segundo tramo del sexenio? Pues mira, yo ya en esta perspectiva que dejamos fuera muchos temas como el empleo, la inflación, el apoyo a empresas, la salud pública, la seguridad pública, en donde el escenario es similar, pues yo creo que, bueno, lo que nos espera es, para empezar, bueno, pues un cuarto informe idéntico a los tres anteriores, en términos de que, bueno, pues se van a decir que todos son logros históricos cuando realmente el país pues está en condiciones y la administración pues, están en condiciones pues muy precarias, ¿no? Por no decir críticas. Bueno, Entonces, de estos logros que tú mencionas al final, o más de estos rubros que tú mencionaste al final, ¿qué destacarías, no? ¿Qué pasa con el empleo? ¿Hacia dónde híjole, iríamos? es que ¿cuál dejas afuera, no? Porque él habló de un logro histórico haber creado o que se hayan creado 200,000 empleos en este periodo. Bueno, ese tampoco es un logro del gobierno, ese es logro de las empresas. El gobierno no creó ni un solo nuevo empleo en el sector público, al contrario, ha habido un recorte verdaderamente salvaje e irracional de la plantilla de personal del sector público, ¿no? Y entonces esos 200,000 empleos pues son producto de la actividad de las empresas, pero oye, después de que se perdieron el año pasado más de 1 millón de empleos formales y 12 millones de empleos informales, hablar que como logro histórico que se crean 200,000 empleos, a mí se me hace verdaderamente hasta insultante, ¿no? Bueno, Bueno, seguridad pública, ¿qué decimos de seguridad pública? Pues imagínate, nada más hay que ver con cifras oficiales el número de muertos por situaciones violentas y el número de muertos por COVID por una política de salud pública equivocada, que todo el mundo sabe perfectamente que está equivocada, ¿no? Entonces, claro. bueno, seguridad, salud pública, bueno, son otros temas tremendos, importantísimos para la gestión pública, ¿no? Y que van a quedar también como asignaturas pendientes del gobierno, ¿no? Pues no solamente como asignaturas pendientes, sino como responsabilidades que van a tener que afrontarse en cuando se haga el balance real de esta situación, ¿no? Pues le damos la bienvenida a Gonzalo Francisco Gavira Segreste. Él es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho con 2 maestrías y también con muchos años de experiencia en el sector público. Gonzalo, bienvenido a Objetiva Comunicación Creativa. Estamos haciendo el análisis del informe de gobierno. ¿Cuál es tu punto de vista de este tercer informe de gobierno? Bien, muchas gracias. Agradezco que me hayan recibido. Perdón que me tardé un poquito, pero no quería entrar la llamada. No, adelante. Bueno, miren ustedes. Para, digamos, tener un pequeño arranque, no me voy a tirar con todo. Voy a ser inicialmente relativamente mesurado. Este es un informe que no dista de ser diferente a la N cantidad de informes que hemos escuchado años y sexenios tras sexenios. Siempre los informes en general son triunfalistas. No escuché jamás a presidente alguno hablando de sus fracasos. Ninguno ha reconocido las circunstancias que han sido fallidas o que han sido errores o que mienten o que han hecho trampas
o que han trucado mucha información. Ninguno lo ha hecho. Ahora bien, reconociendo ese, digamos que estatus de una pequeña semblanza en la historia, quiero decir que sí tengo la impresión de que quien más ha requerido recurrir al engaño, a la mentira, al truco, es justamente este último informe que escuchamos. Y la causa está muy evidente, ya que son tantas fallas, errores, parece que estoy dictando, perdón cuando digo comas, fallas, errores, políticas públicas innecesarias, políticas públicas regresivas a una etapa que para los años de los 70 eran aplicables y la población era infinitamente inferior a la actual. En ese sentido, andar comprando votos con los recursos de los programas que cancela, porque no es otra cosa, obliga a que necesariamente la inmensa masa de votantes, que vamos a pensar que fueron los 330 millones de votantes en su favor, hay un alto porcentaje de desilusionados, arrepentidos, desencantados. Pero el porcentaje más alto de todos es el que no entiende lo que podríamos estar aquí discurriendo. ¿Por qué mentiras? No lo van a entender. Y si lo intentamos comentar, no lo van a creer. Solo nos dicen que somos, como nos dicen en las mañaneras, oposición, centralistas, conservadores, etcétera, etcétera. Entonces, en síntesis, mi punto de vista de este informe fue un informe plagado de muchos subterfugios con toda la intención de ser triunfalista y desgraciadamente para la masa y para nosotros mintió considerablemente. ¿Coinciden ustedes con ello, José Ramón? Bueno, Octavio, sí, por supuesto, es indudable. Claro, la evidencia no puede ser más explícita en ese sentido, sobre todo por lo que yo decía, no es una cuestión de carácter personal, ni tampoco una reacción visceral de quienes no están de acuerdo con esta apreciación triunfalista, que por cierto quiero decir, no todos los presidentes lo hicieron, yo recuerdo simplemente el último informe de gobierno de López Portillo en donde él habló de los fracasos de su administración, ¿no? Entonces, habría que hacer esa excepción, no sé si en otras, pero en esa lo recuerdo muy claramente. Y sí, efectivamente, bueno, pues es un informe que desinforma, porque no habla de cuestiones objetivas que además se derivan de trabajos, de investigaciones que han realizado las propias dependencias y entidades del sector público que se dedican a esto, ¿verdad? Ahí está Coneval, ahí está INEGI, Bolsa Mexicana de Valores, Banco de México, ellos tienen sus datos y son datos oficiales. Y entonces, contrastados con lo que se nos presentó en este tercer informe, que además es exactamente lo mismo que se dijo en los dos informes anteriores, bueno, pues, pues la verdad salta, como dice el clásico, la verdad es terca, ¿verdad? Y finalmente sale. Se nos acaba el tiempo. Una última reflexión, Manuel Arturo Castro. Fíjate que estaba yo leyendo que los programas sociales que según este señor pretende ayudar a la clase más desprotegida,
resulta que los beneficios han ido a dar a la clase media y a la clase alta más que a la clase humilde o a la clase pobre. Esto quiere decir que los ricos más ricos, los pobres más pobres. Hay un estudio que establece que todas esas políticas públicas solamente han sido electoreras y que no han beneficiado para nada el desarrollo nacional. Es cuanto. Gonzalo Francisco Gavira, una última reflexión. La reflexión más interesante y que me parece que es la más contundentemente falsedad y que es muy gravosa, es haber tomado como triunfo todo lo que son los envíos de los dineros de nuestros mexicanos en el extranjero. Esas remesas que él las tomó como triunfalismo y que levantó en todo lo alto la Copa de Triunfo, es tan engañoso, tan mentiroso, tan absurdo y tan lépero y ofensivo esto, como que si hay tanta gente en el extranjero enviando remesas, debía darle él gracias al cielo, porque eso significa que hay muchísima gente que se va del país porque no hay trabajo. Y el muy miserable que hay y existe no les alcanza y tienen que huir del país para después darle a México un dinero que sirve en un altísimo porcentaje en el dinero del flujo corriente en la calle. Claro. Así que esta circunstancia verdaderamente me tiene a mí muy preocupado porque no sé para dónde va a caminar hoy por hoy, que empieza su declive. Esto Anto. José Ramón. Pues nada, pues que simplemente yo lo que sugeriría con toda objetividad es que, bueno, las personas que estén interesadas en conocer realmente qué sucedió en este periodo de 2020 a 2021, se informe a través de cifras oficiales de organismos calificados, de organismos serios, ¿no? Como ya son los que acabo de mencionar, Banco de México, Fondo Monetario Internacional, las instituciones internacionales de salud, INEGI, Coneval, etcétera, porque de otra manera, pues lo que escuchamos, pues no tiene mucha relación con la situación real del país. Es cuanto. Pues yo les quiero agradecer mucho a José Ramón González, a Manuel Arturo Castro y a Gonzalo Francisco Gavira, que nos hayan acompañado para hacer este análisis del informe presidencial. Y a ustedes, amigos, les recuerdo que tenemos una nueva cita para seguir haciendo el análisis de los grandes temas nacionales. Que tengan todos un excelente día.